Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra.
Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la Tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la Tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la Tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la Tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué?
Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica.
Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar?
Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde.
Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde.